La Patria Sublevada. Un podcast de Alfredo Silleta. En estos tiempos convulsionados, es bueno recordar al peronismo, la única revolución que tuvo la Argentina en el siglo XX, con marchas y retrocesos, con batallas ganadas y otras perdidas, pero siempre otorgando nuevos derechos a los más humildes. Crónicas para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. La Patria Sublevada es un espacio para hablar de peronismo. No será una cronología de sus 75 años. Solo hablaremos de distintos momentos, con historias importantes y otras más pequeñas, con la intención de conocer mejor el pasado y así comprender mejor el presente y el futuro. En estos días se cumplen 50 años del regreso de Juan Domingo Perón a la patria, luego de 17 años de exilio. Un buen momento para recordar cómo eran aquellos años. Las Fuerzas Armadas habían optado en 1970, luego del fracaso de los mesiánicos 4 años de Onganía, por el desconocido general Roberto Levingston, que era un agregado militar en Estados Unidos, y se encargaría de la transición que implicaba la entrega del poder a la sociedad civil. Pero el oscuro general, a los pocos días de haber asumido el poder, decidió que había llegado para quedarse por un largo tiempo. Primero se peleó con los partidos políticos que formaban la Ola de los Pueblos, luego con sus ministros y finalmente con los comandantes de las Fuerzas Armadas. La soberbia se había apoderado hasta que una importante movilización en Córdoba, conocida como Viborazo, lo echó de la Casa Rosada. El 26 de marzo de 1971, el hombre fuerte del ejército, Alejandro Agustín Lanusse, asumió la presidencia. Lanusse era la única figura con reconocimiento entre los militares que podía intentar una retirada decorosa del gobierno y dejar un civil con acuerdo del peronismo. Por primera vez, los militares asumían que todas las tácticas utilizadas para proscribir al peronismo de 1955 habían fracasado. Desde la lejana Puerta de Hierro en Madrid, Perón mantenía su liderazgo y ahora ampliado por sectores estudiantiles y de clase media. Mi profesión es la de conductor, que eso es lo que he hecho y estudiado y trabajado toda mi vida. Naturalmente que dominando el arte de la conducción es más fácil conducir que ignorándolo. Ahora, el resto depende del óleo sagrado de Samuel que hayamos recibido como artistas al nacer. Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. La estrategia de Lanusse era preservar el sistema a partir de un gran acuerdo nacional que en aquellos años se lo conoció como GAM, conducido por las Fuerzas Armadas, que permitiera como máximo llegar a un acuerdo con Perón para que el próximo presidente fuera el mismo Lanusse o un civil que no fuera peronista. Lanusse nombró como ministro de Interior al doctor Arturo Monroy, un prestigioso radical quien rápidamente acordó con el delegado de Perón, Jorge Daniel Paladino, las primeras charlas. Las reuniones fueron secretas y durante varios meses el embajador en España, brigadier Jorge Roca Silveira, y el coronel Cornicelli, Perón se burlaba llamándolo Vermicelli, mantuvieron frecuentes negociaciones con el general. Lanusse estaba convencido de que el acuerdo con el viejo líder justicialista iba a funcionar. Lo primero que hizo fue la devolución de los restos de Evita, luego le reintegró el grado militar y los sueldos adeudados. Finalmente concretó el cierre de 27 procesos judiciales abiertos desde 1955. Parecido, ¿no?, a lo que le están haciendo a Cristina. Perón estaba consciente que por primera vez las Fuerzas Armadas estaban acorraladas y que existían posibilidades concretas de retornar al poder. Pero para ello no había que cometer errores en la estrategia.
Sabía que Lanuse iba a intentar por todos los medios sacarlo de la lucha política. Luego de un largo silencio, el líder justicialista comenzó a mostrar su táctica, lo cual no sería comprada con títulos, honores o dinero. Decidió que había un solo camino, y era el de presionar hasta las últimas consecuencias a Lanuse para que entregara el poder sin concesiones. Una de las primeras medidas fue reemplazar a Jorge Paladino por Héctor Cámpora como delegado personal, un viejo militante que había ocupado la presidencia de la Cámara de Diputados en su primer gobierno. En segundo lugar, nombrará como delegados juveniles a Julián Di Castro y a Rodolfo Galimberti, un militante juvenil que, aunque no era montonero, tenía contactos con el grupo armado. El general Perón le pidió a Galimberti que unificara a la juventud peronista. A mediados de junio de 1972 se realizó la unificación entre los principales grupos que incluían Guardia de Hierro, el FEM, el Comando de Organización de Brito Lima, y los grupos que respondían a Galimberti, montoneros y descamisados. En el encuentro que se realizó en la Federación de Voz se escucharon dos consignas: Perón evita la patria peronista y Perón evita la patria socialista. Finalmente, se crearon las JP regionales en todo el país. Lamentablemente, las regionales fueron rápidamente copadas por las organizaciones armadas y los grupos más tradicionales fueron excluidos de su conducción. En poco tiempo, estas estructuras fueron la organización de superficie de los grupos armados peronistas. Perón, que estaba al tanto del crecimiento de las formaciones especiales, las dejaba actuar, convencido de que abandonarían la lucha armada cuando cayera la dictadura. La revista Panorama del 30 de junio de 1971 dirá: la vía de la lucha armada es imprescindible. Cada vez que los muchachos dan un golpe, patean para nuestro lado la mesa de las negociaciones y fortalecen la posición de los que buscan una salida electoral limpia y clara. Sin los guerrilleros de Vietcong atacando sin descanso en la selva, la delegación vietnamita en París tendría que hacer las valijas y volverse a casa. Indudablemente que se pretende hacer una trampa como nos han venido haciendo en los 16 años de guerra que llevamos. Porque piensen que estos son 16 años de guerra, en los cuales hemos ganado nosotros 5 o 6 batallas. La última ganada es posiblemente la más decisiva. Este enemigo se siente vencido y comienza a retirarse. ¿Nosotros qué tenemos que hacer frente a un enemigo que se retira? Perseguirlo. No dejarlo levantar cabeza. Es lo que hacemos en esta conducción. Pero siempre que un enemigo se siente vencido, busca la negociación, busca la mesa de negociaciones. Vean ustedes lo que está pasando en Vietnam, que es un ejemplo de la guerra regular, la guerra internacional. En julio de 1972 se producirá el jaque mate al gobierno de Lanuse. Perón declaraba a una revista que el gobierno ha tenido una serie de reuniones entre junio de 1971 y abril de 1972 para sobornarlo y para que no acepte ser candidato. Como prueba de esos contactos, muestra una serie de cintas de sus conversaciones con el coronel Cornicelli y un documento firmado por Elías Zapat, por el cual se le ofrecían $4 millones a cambio de que no lanzara su candidatura para las futuras elecciones. General Lanuse y las Fuerzas Armadas empalidecieron. En una larga reunión en Campo de Mayo, se resolvió que Perón era intratable y que no podía ser candidato. También decidieron que tampoco Lanuse. El 7 de julio, en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, el general Lanuse anunciaba que para ser candidato a presidente se debería renunciar a cualquier cargo en el gobierno, con lo cual se autoexcluía y se debía fijar residencia en el país antes del 25 de agosto de 1972, con lo cual apuntaba a Perón, que residía en España. Como si esto fuera poco, estableció que si ninguna fórmula alcanzaba el 50% de los votos válidos, se llamaría a una segunda vuelta. El general Perón no aceptó las reglas impuestas por el gobierno militar y denunció la cláusula de residencia con una nueva maniobra proscriptiva hacia el peronismo y con su genialidad manifestó: Lanuse parece que se autoproscribió al invitarme que hiciera lo mismo, pero su situación no es la misma que la mía.
La misma posibilidad que tengo yo de ser rey de Inglaterra es la que tiene él de ser presidente constitucional de la República Argentina. Jaque mate. Lanuse estaba groggy, pero salió igual a responderle, y el 27 de julio, en el Colegio Militar, en un discurso volvió a atacar a Perón. Pero aquí no me corran más a mí, ni voy a admitir que corran más a ningún argentino, diciendo que Perón no viene porque no puede. Permitiré que digan porque no quiere, pero en mi fuero íntimo diré porque no le da el cuero para venir. En las circunstancias actuales es preciso que todo el movimiento se movilice y se incorpore a la acción. La conducta es bien simple y el deber bien claro, que cada peronista en todo momento y en todo lugar haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Los peronistas han de hacerse a la idea de que son ellos, y solamente ellos, los que han de poner el esfuerzo y, si es preciso, el sacrificio. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. A partir de allí comenzó a gestarse definitivamente el regreso de Perón. Era una jugada arriesgada, a suerte y verdad, donde no se sabía si los militares lo permitirían finalmente. Muchos dirigentes justicialistas se reunían con miembros de las Fuerzas Armadas para saber qué pasaría si Perón volvía al país. Antonio Cafiero recordó que se reunió con Lanuse en la Quinta de Olivos y le anunció que Perón había decidido volver al país, ante lo cual Lanuse empezó a gritar diciendo que no iba a permitir que la negrada hiciera un nuevo 17 de octubre. Paralelamente a las difíciles negociaciones de Perón con el gobierno de Lanuse, la violencia de los grupos guerrilleros aumentó considerablemente. Tallaban bombas por todos lados, incluido el Sheraton de Buenos Aires. El ERP secuestró y asesinó al dirigente de la empresa Fiat, Oberdan Salustro, y los montoneros ejecutaron al general Juan Carlos Sánchez, jefe del segundo cuerpo del ejército, con sede en Rosario. El hecho más violento de ese año se produjo en el sur de nuestro país. El 15 de agosto fue copado el penal de Rawson, lo que permitió la fuga de más de una veintena de miembros del ERP, FARC y montoneros. Cuando llegaron al aeropuerto local solo pudieron huir 6 dirigentes, quedando 19 militantes atrincherados en el edificio del aeropuerto, donde pactaron su entrega. Los 19 detenidos fueron remitidos a la base aeronaval Almirante Sar y masacrados el 22 de agosto por la Marina. Solo sobrevivieron con graves heridas 3 militantes. La violencia continúa en las calles de Buenos Aires y Perón decidió que volvería al país el 17 de noviembre como prenda de paz. Antes de su regreso, da a conocer las bases mínimas para el Acuerdo de Reconstrucción Nacional, donde plantea modificar urgentemente la política económica social en base a un programa elaborado por la CGT y la CGE, y la integración del Consejo Económico Social, el levantamiento del estado de sitio, la libertad de los presos políticos y gremiales y la designación de un oficial de las Fuerzas Armadas en el Ministerio del Interior, para alejar toda suspicacia sobre el parcialismo político hasta que se realicen las elecciones. Finalmente, el 17 de noviembre, el general Perón regresará al país luego de 17 años de ausencia. El ejército y la policía cierran todos los caminos a Ezeiza. No permitirán que el pueblo se reencuentre con su líder. El operativo de seguridad contará con un despliegue de más de 35.000 efectivos, tanques, piezas de artillerías, con una casi segura represión para quienes se quisieran acercar al aeropuerto. Muchos jóvenes decidieron sortear la valla del ejército. Algunos cruzaron a nado el río Matanza, en lo que fue una jornada fría y con lluvia. Eran momentos donde no había diferencia en los jóvenes, tanto del sindicalismo como de la universidad. Todos estaban unidos en el luche y vuelve. El exdiputado provincial Carlos Cotini, estudiante universitario de La Plata, recuerda aquel día cuando un grupo de jóvenes, entre ellos Néstor Kirchner, fueron a esperar a Perón. Tomamos el tren hasta Bursaco, dormimos toda la noche en la estación y por la mañana, un día muy lluvioso, empezamos a caminar hasta el río Matanza. Éramos nosotros y miles más que queríamos llegar a Ezeiza. No pudo ser. El ejército lo impidió.
Ya en tierra, el general Perón será trasladado por las Fuerzas Armadas al hotel del Aeropuerto Internacional. La situación es tensa, no se sabe el final. General Perón contará así su regreso. Mi llegada fue un atropello de lo más brutal y sobre todo de lo más indigno, porque han procedido con un alto grado de indignidad. Ellos decían que era para darme seguridad y me tenían preso en una pieza en el hotel. Cuando al fin forcé la situación, salí de a pie y dije, si no estoy detenido me voy. Me pararon en la puerta con la policía, las armas y todo. Conseguí salir a mi casa. Me echaron todo el ejército, toda la policía, rodearon la casa, no podían moverse nadie ahí. Llegó el momento en que colocaron cañones antiaéreos en la esquina de mi casa para asustarnos. Pasaban aviones de la Marina, toda la noche volando bajo, también para tratar de intimidarme. General Perón estuvo en el país casi un mes. Residió en una amplia casa adquirida para esa actuación ubicada en la calle Gaspar Campos, localidad de Vicente López. Desde el primer día, miles y miles de militantes, especialmente jóvenes, desfilarán para saludarlo. El historiador norteamericano Joseph Pay dirá, el carnaval que se desarrolló en Gaspar Campos reafirmó la unión mística que existía entre el conductor y su masa. Los largos años pasados en el exilio habían aumentado su atractivo. Más que nunca ahora era una figura paternal que proyectaba sabiduría y comprensión. Un mensajero de paz, un símbolo de esperanza, la encarnación del mito eterno. La Patria Sublevada. Un podcast de Alfredo Silleta.